Hola amigos, buenos días. Desde el gabinete de sonido e imagen, el estudio que tiene aquí Naciones Unidas en Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a John Antón Sánchez, que es un afrodescendiente ecuatoriano y colombiano. ¿Por qué esta entrevista? Porque tiene lugar en este momento en Ginebra una reunión del grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes. Ustedes saben que el problema de los afrodescendientes ha comenzado a visualizarse de forma creciente, lo cual les restaura derechos, y es por eso que hemos visto la posibilidad de entrevistar a afrodescendientes de origen latinoamericano. Entonces, John Antón, buenos días. ¿Cuál ha sido la motivación, la razón por la cual vos dejaste temporariamente por una semana tu país de origen, donde estás viviendo, y has venido a esta reunión en Ginebra? Gracias, Juan. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Te saludo de manera afectuosa. Vengo de Ecuador, soy John Antón Sánchez, trabajo en una universidad en Ecuador y soy parte de grupos de la sociedad civil afrodescendiente, especialmente un grupo que nos denominamos Articulación Latinoamericana por el Decenio Afrodescendiente, ALDA, que somos un grupo de activistas de varios países de América Latina que buscamos incidir en los espacios de Naciones Unidas que tienen que ver con la cuestión afrodescendiente. En este caso, nuestro foco de atención es el desarrollo del Foro Permanente de Cuestiones Afrodescendientes que recién se instaló en el Consejo de Derechos Humanos, y también estamos poniendo nuestra atención en el proyecto de Declaración de Derechos de los Afrodescendientes que las Naciones Unidas está trabajando como un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Por eso estamos aquí. Bien. Es importante que ustedes veo que están trabajando por el establecimiento y funcionamiento permanente de una estructura en el seno del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos que le permita debatir, tomar decisiones y que obliguen a los estados a respetar esas decisiones para mejorar la vida de los afrodescendientes en todo el mundo. ¿Es así? En realidad, las Naciones Unidas tienen varios espacios que tienen que ver con la cuestión afrodescendientes. Está el grupo de expertos afrodescendientes de Naciones Unidas que justo ahora están en su 32 reunión y por eso vinimos. Está el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el CER, que me parece que es el organismo más importante, más potente, donde tiene incidencia las demandas de los afrodescendientes. Está el grupo de seguimiento de Durban, pero hay un grupo que es el grupo intergubernamental compuesto por varios estados de las Naciones Unidas que está trabajando el proyecto de Declaración de Derechos de los Afrodescendientes. Allí es donde nosotros tenemos centrada nuestra atención porque queremos que las demandas de los 180 millones de afrodescendientes sean tenidas en cuenta en este proyecto de declaración. Entonces, ¿cuáles son las ideas, cuáles son los ejes de trabajo que ustedes están planteando para qué tipo de reconocimiento aún falta hacer o qué tipo de mecanismo que tendría que crear complementariamente la ONU para mejor satisfacer vuestras reivindicaciones? Yo creo que fundamentalmente con los mecanismos que están en este momento lo que hay que es fortalecerlos. Por ejemplo, el Foro Permanente. Yo creo que el Foro Permanente de Cuestiones Afrodescendientes se ha creado hace un par de años, va para su segunda sesión, pero adolece en este momento de recursos financieros para su funcionamiento. Realmente no tiene dinero el Foro Permanente, el staff es muy pequeño, se reduce a 3 o 4 personas en comparación con el Foro Permanente de otros grupos. Y no quiero decir nombres para no generar susceptibilidades, pero nosotros vemos que otros grupos de corte étnico-racial en Naciones Unidas tienen un foro bastante amplio, generoso, con mucho apoyo económico. Y este foro pequeño para los afrodescendientes, que somos
demográficamente, en solo América Latina somos 200 millones, entre 180 y 200 millones. Falta ver los afrodescendientes que están en otros lugares, los afrodescendientes de Europa, que creemos que son unos 10 millones, afrodescendientes en el Medio Oriente, en el Asia-Pacífico también hay bastantes afrodescendientes. Aquí en esta reunión ahora hay afrodescendientes de Australia, ¿sí? Entonces nosotros creemos de que la población afrodescendiente en el mundo podría estar, digamos, entre unos 300 a 350 millones de personas, sobre todo que en la India hay bastantes afrodescendientes, pero el foco está en el concepto de afrodescendiente. Nosotros, ¿qué entendemos por afrodescendientes? Son pueblos originarios en América que provienen de la diáspora africana que fue esclavizada. Y para nosotros eso es un concepto importante que queremos precisar. No estamos muy conformes con que las Naciones Unidas hagan una declaración de personas afrodescendientes. Y yo creo que ahí hay que dejar las cosas muy claras. Sociológicamente no es necesario una declaración de personas afrodescendientes porque estaríamos ante una situación adversa y de negación. Porque los afrodescendientes en América logramos ser personas en 1850, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se hace la abolición de la esclavitud. Porque antes de la esclavitud, antes de la abolición de la esclavitud, éramos herramientas, éramos piezas, éramos elementos de generación de capital y plusvalía. Es decir, éramos como unas máquinas humanas. Ese hecho se generó en el Caribe, ¿no? O sea, fue en todo el Caribe y en toda América Empezó Latina, ahí, digamos, empezó ahí en Jamaica, creo. Bueno, empezó en todas las Antillas, empezó en Brasil, empezó en Colombia, en los virreinatos, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de Nuevo México, el virreinato del Perú, el virreinato en el sur del continente, en el Mar de Plata. Es decir, donde hubo esclavitud, ahí estuvimos los afrodescendientes. Entonces, ¿cuál es nuestra pelea? Nosotros no estamos de acuerdo con una declaración de personas. Somos ya personas, somos ciudadanos afrodescendientes en el mundo. Ciudadanos de segunda clase, bueno, esa es otra situación. Ciudadanos racializados, eso es otra situación. Ciudadanos pieza metal, como dice Achille Mbembe. Ciudadanos colonizados, como dice Frantz Fanon. Pero nosotros somos ciudadanos del mundo empoderados socioeconómicamente, como lo plantea Marcus Garvey. Entonces, lo que estamos defendiendo es que la declaración de derechos sea una declaración sobre los pueblos afrodescendientes. Y pueblos afrodescendientes en el sentido de pueblos en la misma significancia que da el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si son pueblos, entonces son sujetos colectivos de derechos donde su principal derecho es el derecho a la autodeterminación. Y en América Latina en particular, Gasparín, sociológica y antropológicamente somos pueblos originarios, porque afrodescendientes de las Américas no hay en ninguna otra parte. Bien, entonces eso tendría que ser asumido por los estados de forma individual, porque la ONU puede tomar decisiones, pero si esas decisiones no se reflejan en la legislación y en la práctica política y de principios de los estados, ustedes no pueden avanzar. Por ejemplo, tu situación dentro de Ecuador o dentro de Colombia. O sea, ¿cómo vos lográs transformar toda esta reivindicación general a que en el lugar donde vos vivís eso avance también, no solamente en la ONU? Nosotros consideramos que este impulso de la ONU es muy importante para que los estados finalmente puedan aceptarnos en nuestra condición como tal. Yo creo que eso es importante. Por supuesto que a nivel de los estados, a nivel interno, se necesitan políticas públicas, se necesitan planes de gobierno, se necesitan políticas de acción afirmativas y de reparaciones. Pero vamos por parte. ¿Cuál es nuestra demanda en el proyecto de declaración? Primero, que se nos reconozca como pueblos afrodescendientes. Segundo, si somos pueblos, tenemos derechos a derechos colectivos. ¿Y esos derechos colectivos cuáles son? Ya están planteados por las Naciones Unidas en la recomendación número 34 del CER, del Consejo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y esos derechos colectivos son derechos al territorio, fundamentalmente el derecho al territorio, fundamentalmente el derecho a mantener nuestra identidad,
fundamentalmente el derecho al desarrollo socioeconómico y un derecho absolutamente clave que no lo hemos planteado en esta conversación, pero que quisiera que la desviáramos hacia allá, el derecho a las reparaciones. ¿Reparaciones por qué? Por haber sido sometidos a la esclavitud por 350 años, 3.5 siglos en el cual la diáspora africana de las Américas, sometida a la esclavización, no tuvo oportunidad de inclusión económica. Entonces nosotros consideramos que el mundo occidental debe generar un acto de reconocimiento al daño a los afrodescendientes causados por la esclavitud y que eso se genere el derecho a la reparación para ser, ahora sí, seres humanos, ciudadanos con inclusión socioeconómica y con derechos económicos, sociales y culturales. Sí, el CERT, explico para los que nos escuchan y los que están viendo esta entrevista, es la primera convención que creó la ONU. La creó justamente para ayudar a la lucha contra la discriminación racial en Sudáfrica, para la eliminación del apartheid. Y entonces ese comité toma exámenes 2-3 veces por año, son 18 expertos, elegidos por el voto secreto de los países que han ratificado, que no son funcionarios de la ONU, que no cobran sueldo, que vienen aquí solamente cobran los viáticos para hacer estas reuniones y tomarles exámenes a los estados, o sea que los estados están obligados a someterse a esta instancia del CERT, pero evidentemente no es suficiente, tendrían que tomarse más medidas, por ejemplo, para visualizar ustedes en Ecuador o en Colombia, o sea, ¿qué otras medidas podrían tomarse para que se asuma ese problema a nivel también nacional? A nivel nacional, muy bien, nosotros a nivel nacional estamos planteando una serie de medidas institucionales que transformen la realidad de los pueblos afrodescendientes en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, nosotros estamos necesitando de que se impulsen proyectos de desarrollo, leyes de reparación a los afrodescendientes por la esclavitud. Estamos planteando leyes severas para combatir la discriminación racial. Estamos planteando leyes importantes de inclusión socioeconómica. En el caso de América Latina, por ejemplo, ¿dónde vemos la exclusión y qué proponemos de inclusión? En los parlamentos, por ejemplo. Los parlamentos latinoamericanos, de los países latinoamericanos, no reflejan la realidad cultural de la población. Los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, no tienen una participación directa en los parlamentos. De allí que nosotros creemos importante las políticas de cuota de representación política en los parlamentos por el hecho de ser afrodescendientes o ser indígenas. Otro elemento importante, la educación superior. Hay un panorama de exclusión de nuestros jóvenes afrodescendientes en el sistema de educación superior. En Ecuador, por ejemplo, por cada 10 personas, 3 son afrodescendientes en la educación superior, mientras 7 son mestizos y digamos, hay un margen muy pequeño de pueblos indígenas. ¿Nosotros qué estamos planteando? No solamente políticas de cuotas obligatorias, de hecho se están impulsando en Ecuador, pero estamos vigilantes de que se impulsen de manera correcta, sino que también el sistema de educación superior sea intercultural, decolonial e incluyente de las visiones de los afrodescendientes y los pueblos indígenas. Pero esto no es suficiente. Nosotros creemos de que los gobiernos y los estados deberían respetar las instituciones de educación superior específicas desde la orientación de los pueblos afrodescendientes e indígenas. No se trata de universidades para negros o universidades para indígenas. Se trata de universidades con orientación y vocación de la cosmovisión de estos pueblos. Bien. Ojalá pudiéramos nosotros tener cosas muy concretas como por ejemplo la Universidad de la Diáspora Africana de las Américas, los Museos Nacionales de la Memoria de la Esclavitud, planes de desarrollo para infraestructura tecnológica y de acceso al Internet para los jóvenes afrodescendientes, comunidades con acueducto, con alcantarillado, con carreteras, fondos de créditos para
para emprendimientos y reconocimiento legal de los territorios. John Anton Sánchez, muchas gracias. Evidentemente el debate está servido, hay muchas cosas para hacer, así que esta temática va a continuar dentro de la ONU y esperemos que progrese y que los derechos de los afrodescendientes sean plenamente reconocidos en el planeta. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.